9:48 minutos. Aquí está don Luis Abinader Corona. Recientemente participaba yo en un encuentro de gente independiente, ¿no? Sí, de gente como nosotros. Entonces, que somos independientes. Ahí Eury, está creciendo. Yo no soy el PLD. No, yo no soy partidario, estamos hablando. Yo no sé si son independientes, pero son amigos míos. Exactamente, eso también. Entonces, muy amigos tuyos, de verdad. Un distinguido amigo, asesor, experto, ¿no?, en asesoría política y electorales, un querido amigo boricua que estaba presente. Pues al hablar de Luis Abinader, hablaba del único peligro que se cierne sobre el dominio, eso es verdad, del Partido de Liberación Dominicana. La única, él decía, la única sombrita que yo veo aquí en el horizonte. Yo tengo la teoría de que si la oposición fuera inteligente, se unificara en torno a Luis Abinader y el PLD tendría, incluso con Danilo, que trabajar muy fino para ganar. Y si no fuera Danilo el candidato, le dan una... Pero en el fondo no te gustaría mucho entonces la unificación de la... No me gustaría, yo creo que... Eury, hay tiempo porque queda un año todavía, o sea que... No me gustaría, aunque si gana bueno, sí, yo también estoy bien tranquilo por el país. Al agradecer la comparecencia de Luis Abinader, queremos saludar a parte del equipo que la acompaña. Aquí está Simón Freud, está Tony Genao, Bertico Santana, el diputado Bertico Santana, de mi barrio, Lomina, el asambleísta Bertico Santana, que estará ahí en la asamblea, que va conociendo de la reforma. Bertico, necesito hablar contigo. Eduardo Pérez, Andrés Lugo, Mercedes Pichardo y Roberto Fulcar, que es el coordinador nacional de campaña. Roberto no ha llegado aún. Estamos pues con Luis Abinader y él viene de un desayuno donde se tomaron decisiones entre los que aspiran a esa candidatura, así que se va a convertir casi en una especie de reportero especial para el Sol de la Mañana y nos va a resumir ¿Qué pasó que se en decidió ahí. No, mira, tú sabes que hay una tradición, la tradición en el antiguo PRD y en las convenciones de firmar un pacto de respeto y de armonía, y ahora ese pacto incluso muchos pensaban que no era necesario porque no ha habido ninguna situación, ningún problema en esta convención, pero para cumplir con la tradición pues lo hicimos, y un pacto donde nos comprometemos a respetar la decisión de la CNO, donde nos comprometemos también a hacer una campaña incluyente con todos los sectores, con respeto a la institucionalidad del partido, y que cumpla además con la filosofía de del PRM, de la socialdemocracia y del trabajo realmente que nosotros aspiramos como partido. ¿Realmente en algún momento se consideró posponer la convención, como se dijo? Nunca se consideró posponerla, porque estaba todo en la fecha y se han cumplido con todos los pasos. Y los problemas que se decían, nunca hubo ninguna propuesta formal de pedir formal de posposición, no. Y los problemas que se citaron a nivel de padrón, de los centros de votación, de los delegados, de los funcionarios que iban a trabajar. Absolutamente ningún problema. Ahí no hay problema. No, pero ninguno. O sea, no hay problema. Hay las discusiones normales de, por ejemplo, los centros de votación. Es normal, para decirte un caso, los equipos nuestros y los de Hipólito y los de los demás precandidatos siempre quieren en los municipios más centros de votaciones. Y entonces la CNO, por asunto a veces hasta económico, quiere ahorrar, pero esas son las cuestiones normales. Los delegados, absolutamente ningún problema. Los delegados, miren, es increíble porque se pusieron de acuerdo. Yo no conozco un municipio del país donde no se pusieron de acuerdo en la formación de la... Todos, sin problema. Pero no conozco un caso que no se pusieron de acuerdo sobre la dirección de los centros. Tú sabes que hay un presidente, un secretario y un vocal. Y en todos los casos, los sectores se pusieron de acuerdo. Y en los casos de los centros de votación, como tú dices, es lo contrario. Es que siempre localmente la gente no quiere desplazarse, entonces quieren una sección, un centro,
pero eso lo mandan los dos grupos también juntos. Claro. Okay. Y entonces la CNO, por razones económicas, dice no, que se desplacen a votar al distrito o al municipio. Esas son las cuestiones normales. Luis, ¿con cuál padrón se va a trabajar? O sea, mira, ese padrón es un nuevo padrón o no nuevo, es un padrón ya que recoge los padrones anteriores. Y voy a explicar lo más resumido posible y que se pueda entender. El último padrón que hizo el antiguo PRD fue en el 2005, que se llama Padrón Milagros, o le denominaron Padrón Milagros porque casualmente fue doña Milagros que hizo y que organizó ese padrón. Entonces, después de ese padrón, se hicieron los comités de bases afectivos, como nosotros le llamamos CBA. En el 2010, 2011, para las convenciones lo hicieron todos los sectores, y el 2012 se juntaron esos dos padrones. Obviamente, tú sabes que había mucha repetición porque son gran parte de la misma persona. Entonces, de ese se hizo un padrón de aproximadamente, me parece, juntándolo los dos, de 1.6 millones, más o menos. Entonces, de ahí se eliminaron, de 2.6 millones. 2.6. De ahí se eliminaron los que aparecían en listados de otros partidos, duplicados, y vino el proceso de crecimiento, de inscripción de nuevos inscritos y de nuevos votantes, que, señor, en 3 días se inscribieron casi 300,000 personas. Una cosa increíble. Wow. El partido realmente se vitalizó, creció Pero eso fue ahora en el 2014. Sí, ahora, no, fue la semana pasada. Ahora en el 2013, digo 15 ya, ok. Claro, la prensa reportó filas y cosas en muchísimos lugares. Entonces, ese es el padrón que se va a utilizar, que es un padrón cerrado. ¿Todos están de acuerdo ya con ese padrón? Vez, claro. Todos los 4 aspirantes. Ayer, porque se dieron ya la última parte del padrón, porque el padrón se construyó junto, o sea, que no es que hay una sorpresa, sino que se construyó junto. Entonces, la última parte ayer, todos los candidatos dijeron que están de acuerdo con el padrón. ¿A qué hora conoceremos los resultados? No, esos son detalles que la CNO va a hablar. Y sobre los resultados y los procesos, esa parte interna también, se ha determinado que la única que va a dar resultados y la voz autorizada es doña Milagros Ortiz como presidente de la CNO. Cada uno de ustedes, de los candidatos, tiene sus propios centros de cómputo. Bueno, no sé pero nosotros tenemos nuestro centro de cómputo. Pero hacer un centro de cómputo para nuestra propia contabilidad, no para dar ningún. O sea, no van a dar resultados. No, eso está prohibido y nosotros vamos a cumplir estrictamente, como lo hemos hecho, todas las disposiciones de la CNO y del partido. ¿Cuántos asambleístas tiene el PRM, Luis Abinader? ¿Cuántos asambleístas tiene Hipólito Mejía? No, yo no lo contabilizo así. Yo contabilizo los diputados que tiene el PRM. Aquí está Bertico. Sí. Me parece que son 37 sí. Que se tienen, 37. Pero esos son los diputados del PRM y creciendo. La semana pasada. Pero 37 que están con Luis Abinader. No, 37 del PRM. Yo no lo contabilizo porque yo sé por dónde viene tu pregunta. Yo lo contabilizo por la vía del PRM. Porque coinciden ahí, no hay división. Nosotros coincidimos en que estamos opuestos a la reelección. Y el que vota por la reelección está en una renuncia. Te lo pregunto, porque y lo sabe Eury, no sé si José tiene el dato. Para mí, puedo decir todavía que es un chisme, porque no lo he confirmado. Incluso yo le estaba llamando un rumor, profesor, un rumor. Estaba llamando al profesor Félix Bautista para preguntarle, porque ayer andaba la versión de que el profesor Félix Bautista estaba conversando con los asambleístas del PRM y del PRD. ¿Y cuál es el profesor Félix Bautista? Félix Bautista. El senador Félix Bautista. No sabía que él era profesor. El senador Félix Bautista estuvo conversando con los legisladores del PRM y del PRD. Eso por lo menos es la versión que está en Palacio. Y que yo desconozco esa versión. Se estaba poniendo y creo que sí, a disposición y ofertando ayudas para la campaña. Sí, eso es el rumor. Yo desconozco esa información. Sí. Y creo que si eso hubiese pasado, yo tendría conocimiento. Ok. Sí. Entonces eso no
puede haber sido un rumor. Entonces la posición de ustedes es firme en contra de la... Pero es una posición de principio, no es un tema personal, es una posición de principio que lo tiene el partido. Pero el secretario general Jesús Vázquez Chu lo dijo claramente, el que vote por la reelección está expulsado. Sin embargo, si no queremos, que no va a ser así, yo creo que ahí no va a haber ningún diputado del PRM. Pero si solamente 2 se quedan contra, tendremos 2 diputados. Sí, sin embargo, Luis, y tal vez ahí es que, por lo que se entiende que tanto en el PRD como en el PRM pueden haber muchos legisladores que entiendan los argumentos de los que buscan la reelección sobre la base de que ellos en este panorama de división PRD-PRM están en una situación incierta. No, pero el problema de la división la tiene el PLD, no la tiene el PRM y el PRD. No, pero los dos, estamos hablando de a la hora... Pero nosotros somos el principal partido de oposición. Como ellos no salen, apoyando la reelección. ¿Tú crees que a la hora, así es la manera que ellos no salen? ¿Tú crees que a la hora de contar votos, PRD y PRM divididos, cuando cuenten esos votos divididos, independientemente de quién quede arriba, podrá aparecer algún senador ganador del PRM o del PRD? Y eso no va a disminuir la cantidad de diputados que tienen ambos partidos. Julio. Sí. Vamos a ver las encuestas. En todas las encuestas, en el caso nuestro, estamos compitiendo en algunas encuestas por encima, en otros igual, en otros ligeramente por debajo. Para decir las encuestas que han pasado. El PRM. Estoy diciendo las candidaturas. La candidatura frente a las otras. Frente especial a la de la candidatura. No, yo no digo con Hipólito. De los otros candidatos de otros partidos. Con el candidato del PLD, con los candidatos del PLD. Uno más alto, otro más, pero con algunos de los candidatos estamos compitiendo. Entonces, eso se va a reflejar también en toda la boleta. Recuerda que aquí va a haber, no de derecho, pero sí de hecho, va a haber un arrastre de la candidatura presidencial a las candidaturas senatoriales y de diputados y de alcaldes. Son bloques, que aquí se va a votar por bloques. Esa ha sido la tradición electoral en la República Dominicana. Entonces, yo estoy muy optimista, no solamente en caso de la candidatura presidencial nuestra, sino yo estoy muy optimista en caso de nosotros ganar muchas senadurías, de ganar mayoría en el Senado y mayoría en el Congreso. Yo estoy muy optimista. Dijo el expresidente Hipólito Mejía que si el doctor Leonel Fernández y a quien él llama su aliado, el ingeniero Miguel Vargas, permiten el paso de la reforma constitucional y Danilo es candidato, él se retiraría porque entiende que a Danilo nadie le gana. ¿Cómo se siente Luis Abinader? Nadie le gana. Eso sienten, eso es lo que... Mira, yo estoy compitiendo, no con una persona, yo estoy compitiendo... Se puede juntar todo y no le ganen a Danilo. Yo estoy compitiendo en contra de un modelo económico y social, que en la parte económica ha habido un crecimiento de la economía y eso no se ha reflejado en nada en mejorar la calidad de vida de los dominicanos y las dominicanas. En nada. Bueno, pero si vemos las estadísticas del gobierno, Julio, tenemos los mismos niveles de pobreza. Según el gobierno, la pobreza disminuyó 6% y la pobreza extrema 11%. Ajá, pero y se crearon 300,000 empleos. Deben de ponerse de acuerdo el Ministerio de Hacienda y el gobernador del Banco Central. Les recomiendo que se pongan de acuerdo para que tengan las mismas estadísticas. Porque las estadísticas que tenemos, que provienen diferentes de la gobernación del Banco Central. No, la que manejó el presidente y les recomiendo además que eso debe de, como lo dice la ley, las estadísticas deben de pasar a la Oficina Nacional de Estadística, que son las que debe de dar y debería de ser un organismo incluso independiente. Se está trabajando para eso. Bueno, hay un proyecto de ley ya. Sí, como muchos de estos proyectos. Pero el presidente dijo... No todos son esas estadísticas, porque en cuanto a calidad de vida, uno puede hablar del servicio que reciben las personas a través del 911, a través de los programas de educación. Vamos a hablar de eso. Entonces, tenemos un modelo que no ha reducido la pobreza. Sí. El mismo crecimiento económico que sostuvo la República Dominicana fue el mismo que tuvo Chile en ese mismo periodo y fue el mismo que tuvo Uruguay en ese mismo periodo. Y ambos disminuyeron la pobreza en prácticamente un 50%. Entonces, ese modelo
es un modelo que realmente no trae resultados. ¿Cómo es posible que supuestamente la economía crece a un 5%, algo más de un 5% el año pasado, sin embargo el desempleo aumenta? Es una economía que no crea empleo. Es una economía que gran parte de ese crecimiento ha venido debido a que se ha triplicado el endeudamiento en los gobiernos del PLD, así cualquiera, trayendo dinero y triplicando el endeudamiento. Ahora, María Elena, vamos a hablar también del tema social y de la calidad de vida. ¿Tú crees que puede haber calidad de vida en un país que se ha triplicado la delincuencia? Puede haber, puede haber calidad de vida cuando los servicios médicos en términos relativos, y ahí está todas las informaciones de la OMS, lo que ahora estamos solamente en términos médicos peor que 3 países. Pero entonces, con el primer punto, lo del aumento de la delincuencia no es un fenómeno exclusivo de la República Dominicana porque tiene que ver con el narcotráfico. Sí, pero vamos a hablar relativo. En la República Dominicana, en el 1985, solamente Paraguay era más seguro que la República Dominicana en términos de los datos estadísticos. Ahora, la República Dominicana solamente hay 4 países más inseguros. Entonces vamos a hablar de estadísticas, no vamos a hablar de los temas. O sea, lo que yo estoy hablando es las estadísticas. Entonces yo voy a combatir ese modelo. Ese es el modelo. Puede ser cualquiera que sea el candidato del Partido de Liberación Dominicana, nosotros vamos a estar allá hablando con ideas, con propuestas. No es un tema personal. No, yo no estoy aquí para combatir a Juan o a Pedro. Yo estoy aquí para presentar un modelo de cambio, un modelo que realmente pueda disminuir la delincuencia, un modelo económico que cree empleo, un modelo económico que tenga un gobierno eficiente. ¿Cuál es el sector? Un gobierno que tenga calidad del gasto público, que primero estudiamos la calidad del gasto público y entonces después veremos si hay que hacer una reforma tributaria o no. ¿Cuál sería en ese modelo la palanca de desarrollo? Es decir, ¿cuál sería el sector en el que Luis Abinader priorizaría para generar empleo? Mira, no lo podemos. Nosotros normalmente queremos ver las cosas y en políticas públicas no podemos verlo de manera simplista. Lo primero que tiene que hacer un gobierno en este caso es agregarle calidad al gasto público. Para tú agregarle calidad al gasto público, tú tienes que hacer una recomposición de todos los sectores y una reingeniería del Estado. Tú no puedes tener 100 instituciones que hacen lo mismo, tú no puedes tener instituciones que ya debieron eliminarse y entonces todo eso limita a ministerios como el de Salud Pública que está muy por debajo en términos de presupuesto de lo que debería de tener. Tú no puedes seguir teniendo todas esas instituciones gastando dinero cuando tú tienes un policía que gasta 7,000 pesos. Entonces el primer paso es poner la casa en orden, una reingeniería del gasto público. Segundo, para tú lograr desarrollo económico, oye María Elena, no crecimiento. Crecimiento no es desarrollo. Para tú lograr desarrollo económico, tú tienes 4 columnas fundamentales. Educación, sí, se está invirtiendo en educación, se está dando el 4%. Díganme ustedes, ¿en qué por ciento ha mejorado la calidad de educación de los niños y niñas del país? Bueno, si se lo preguntan a los padres de los niños que están en tanda extendida, dirían que el 85% de las tandas extendidas no han aplicado el peso. Pero no lo pueden hacer porque es que está empezando es el primer año. No ha aplicado, pero si ha empezado, ¿por qué tienen una tanda extendida si había ya un plan de la coalición digna sobre el pensum que tenía que tener la tanda extendida y las 4 horas de tanda extendida lo que están haciendo es recreo y deportes? Pero estudien eso. Lo que yo tengo en la parte, lo que yo te estoy hablando es la parte estadística. No ha mejorado. Dígame qué por ciento y en qué área. Lectura, matemática, ¿en qué área ha mejorado la calidad de la educación dominicana? No hay tiempo de medirlo porque todavía no hay un primer resultado. Pero yo no quiero que sea un 100%, pero que mejore un 2%, que mejore un 3%. Que mejore, Pero bien, tenemos eso. Si ha mejorado en la infraestructura física, eso estamos claros. Pero estamos hablando ya del resultado. Pero base fundamental, educación, salud. Tenemos que aplicar la ley de seguridad social. La ley de seguridad social todavía tenemos el 35%, 38% según dicen las estadísticas que está aplicada. Para darle verdaderamente calidad a los servicios médicos, que haya también seguro de vida, seguro de pensión que se aplique. Que si hay que modificar la ley porque hay algunos detalles que no pueden aplicar, se modifica. Para eso está el Congreso, para las sociedades dinámicas que tienen que adaptar las leyes a las sociedades. Pero hay que aplicar la ley de seguridad social. Ya entonces vamos por 2 aspectos fundamentales. 3, seguridad ciudadana. Eso es calidad de vida, María Elena. Tú no tienes calidad de vida cuando tú sales no puedes caminar con tus hijos por las calles. Eso no es calidad de vida.
Cuarto, las infraestructuras necesarias. Todavía tenemos el 40% de los municipios del país que no tienen agua potable. Sin agua potable, donde en los sitios donde no hay agua potable, hay un 35% más de estadísticas de enfermedades. Y las carreteras. Entonces, a nivel de infraestructura, no la tomen en cuenta. Se ha avanzado bastante. En esa parte de la infraestructura vial se ha avanzado bastante. Pero en términos de prioridades, tenemos el tema del agua, es un tema prioritario. Estamos viendo esas cuatro fundamentales: salud, educación, seguridad ciudadana e infraestructura. Entonces, paralelamente tú tienes que tener un gobierno regulador, pero un gobierno regulador y facilitador. El tiempo para un proyecto inmobiliario, para poner algo que es lo más popular aquí, un proyecto de inmobiliario de permisos, son 2 años y 2 meses en el país. Sí. Con todas las instituciones. ¿Se puede desarrollar un país así? No. Nosotros, cuando empezó el gobierno de Danilo Medina, le entregamos 4 proyectos de ley. Aquí está Sigmund Freud, que es un experto en derecho administrativo, y se lo entregamos al gobierno y lo llevamos al Congreso para quitar todas las trabas burocráticas que hay en la República Dominicana para la creación de empleos. Porque no es un problema de hacer la empresa a una empresa particular, es la creación de empleos. Entonces, ese gobierno facilitador, ese gobierno tiene que ser regulador, porque tenemos que cuidar a la población dominicana, pero también tiene que ser facilitador. Ventanilla única. ¿En cuántas instituciones se han creado la ventanilla única? Miren, un ministro con buenas intenciones, no voy a mencionar el nombre, me habló, hace ya 1 año y pico que me vio y me dijo: mira, oí hablando de ventanilla única, voy a crear un departamento de ventanilla única. Y yo le expliqué, pero que no es un departamento, la ventanilla única es un sistema administrativo. No lo entendían, no lo entienden. Es un sistema de facilitar que si viene un proyecto por el área del Ministerio de Turismo, sea el Ministerio de Turismo que consiga todas las aprobaciones oficiales. Y por eso se llama ventanilla única, que no tenga que ir a ninguna otra institución a hacerlo. Eso es lo que da facilidades para crear empleo. Y dentro de ese, adjunto a ese plan de desarrollo y de esos 4 fundamentales, hay un aspecto que dio muy buen resultado en Brasil, que es una sociedad bastante parecida a la nuestra en todos los órdenes, que fueron los programas regionales de aceleración del desarrollo, que lo empezó Cardoso, pero lo siguió Lula, porque así Lula tuvo la inteligencia de seguir todos los planes que tuvo Cardoso, que fue el que diseñó este Brasil. Esa es la verdad, Fernando Enrique Cardoso. Así es. Entonces, en esos programas especiales de aceleramiento del desarrollo, tú tienes grandes proyectos para desarrollar en las regiones del país, porque el desarrollo no puede ser solamente centralizarse en una zona o en la capital o en cualquier otra región. Por ejemplo, el turismo solo está creciendo en Punta Cana, y gracias a Dios que está creciendo, y ojalá que crezca más en Punta Cana, pero debe no tener el retroceso que tiene en Puerto Plata, o el estancamiento que hay en Samaná, o la eliminación del turismo que hay en el polo de Juan Dolio. Entonces, ¿cuándo va a crecer el polo como crecería en un gobierno nuestro de crear el polo de Bahía de las Águilas? Entonces, y así mismo tú tienes que crear polos de desarrollo, que es el otro componente del desarrollo, la regionalización del crecimiento económico. Son las 10:11 minutos. Señores, estamos conversando en el Sol de la Mañana con el aspirante presidencial del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader. Saludar a don Antonio Espaillat, que está aquí pues acompañándonos en esta conversación con Luis Abinader. Son las 10:11 minutos. Regresamos en breve. Cambio y fuera, Mauricio.